Si una bala de calibre 50 impacta contra el agua, generalmente rebota. Por lo tanto, es muy poco probable que impacte de esa manera en un casco de acero. Soy el almirante Jamie Foggo, y he servido en la Marina durante casi 40 años. Cuando me jubilé, asumí el cargo de decano del Centro de Estrategia Marítima de la Navy League de Washington, D.C. Hoy veremos algunas escenas de barcos de guerra en películas y series, para ver cuán realistas son. En la escena, King Kong se tapa los oídos. Y eso se debe a que la protección auditiva es un asunto muy importante en la Marina de los Estados Unidos. Si eres un artillero o has disparado desde un barco cualquier arma, desde una chica hasta un cañón de calibre 5, sabes que hacen ruido. Por ende, King Kong seguramente se aturdió bastante. Un portaaviones estadounidense pesa 90.000 toneladas, y según Google, King Kong pesa como 50.000 toneladas. Entonces cuando vemos esta escena en la cual King Kong cae sobre la cubierta, tenemos que tener en cuenta que pesa casi la mitad que el portaaviones. Quiero decir, los portaaviones estadounidenses están preparados especialmente para este tipo de batallas. Por eso, estoy seguro que King Kong no podría romper la cubierta de ese portaaviones. No es parte del entrenamiento táctico de la Marina aprender a pelear contra estas dos criaturas. Se utilizaron muchas armas realistas en esta escena, por ejemplo, los cañones de cubierta y los misiles antisubmarinos. La parte en la que lanzaron el arma llamada erizo desde el estribor, no fue realista. Y eso se debe a que a pesar de que en Europa sí la utilicen, en los Estados Unidos no se usa más. El erizo es un arma que se usa contra los submarinos. Lo que nosotros usamos es un arma más sofisticada y moderna que se llama misil antisubmarino. Cuando el torpedo ligero Mark 54 es lanzado al aire, este impacta contra el agua y se divide, para funcionar como cualquier torpedo. Y este torpedo se usa para atacar a los submarinos, no a Godzilla. Godzilla agarra uno de los barcos y lo da vuelta. Y eso es algo bastante difícil de hacer porque estamos hablando de un barco que pesa decenas de miles de toneladas, y que además está diseñado para sobrellevar cualquier inconveniente. Por ende, esa parte de la escena es poco realista ya que el portaaviones pesa 90.000 toneladas. Le voy a dar un 1 de 10 porque fue muy ficticia. Esta es una de las películas que muestra de manera más realista cómo cargar un proyectil de 40 centímetros en un cañón de también 40 centímetros. Ese proyectil, que se dispara al enemigo, pesa 900 kilos, y básicamente pesa lo mismo que un Volkswagen Beetle. Y puedes ver que luego del proyectil, cargan estos explosivos. La escena de cómo se carga un proyectil es bastante realista. Existen las herramientas antichispa para que todos usen, ya que hay que tener mucho cuidado porque la pólvora es muy explosiva y volátil. Y obviamente cualquier error, chispa o llama, podría hacer explotar la torreta. 204 degrees, Callaway. 204 degrees. 204 degrees. Ese artefacto de latón brillante es una mira, y sirve para que el capitán mire la dirección en la que está disparando su arma. Antes se utilizaba eso, y ahora tenemos artefactos más sofisticados como por ejemplo controles de tiro, radares y predictores auxiliares, que se encuentran en las torretas. Me da risa el hecho de que Tommy Lee Jones se paró cerca del proyectil de 40 centímetros, justo antes de que se dispare. Solíamos tener procedimientos para evitar que los marineros estuviesen cerca de las torretas cuando se disparaban cañones o proyectiles. Y eso se hacía porque la sobrepresión de la explosión los hacía volar unos 3 metros. Por eso, la escena es bastante realista. Incluso hoy en día, como no queremos que nadie salga herido, si se lanza un misil desde la cubierta de proa de un destructor, no va a haber nadie allí, porque hay un montón de señales que le avisan a las personas que no estén cerca cuando se está por disparar. Me gustó la escena, le voy a dar un 7 de 10. Batalla naval es una de mis películas favoritas. Los barcos de la escena son de la época de la Segunda Guerra Mundial, y ya no forman parte de la flota,
Sin embargo, estos barcos están hechos para este tipo de batallas. Si estás en un acorazado que tiene un cinturón de blindaje alrededor, de 30 a 43 centímetros de grosor y 50.000 toneladas de acero, bueno, estás muy bien protegido. Drop port anchor. What? El oficial de cubierta utiliza el ancla del acorazado para evitar que los misiles lanzados por los alienígenas impacten contra ellos. Y siendo honesto, eso no es muy realista, a pesar de que la cadena de un acorazado o un portaaviones es bastante larga. Quiero decir, debe medir al menos 300 metros, y por esta razón, no se usan las anclas para este tipo de cosas. Las anclas se utilizan para amarrar el barco en el puerto, y la escena transcurre en el Océano Pacífico, que es realmente profundo. Una cosa que los espectadores podrían no notar, es que los misiles son tan potentes que mueven al barco. Cuando hay una andanada, el barco que recibe los disparos se puede mover significativamente, y por ende luego hay que corregir el rumbo. Por eso, le voy a dar un 2 de 10, porque la escena me pareció bastante ficticia. Esta escena es fuerte. Quiero decir, seguramente el mayor miedo de cualquier marinero es quedarse atrapado en un compartimento que se llena de agua y no poder salir. La escena muestra que el barco es un caos, es decir, la gente se cae y las ordenanzas explotan. Por ende, tienes suerte si logras salir con vida. Aunque cuando saltas al agua fría del Atlántico y sigues con las botas y tu equipo puesto, si no eres un buen nadador, te puedes hundir fácilmente. Una de las mayores trabas para lograr salir con vida son estas puertas herméticas. Estas puertas son muy pesadas y están creadas para contener el agua que pueda filtrarse en un compartimento. O por ejemplo, si hay algún tipo de explosión, estas puertas pesadas contienen la sobrepresión de la explosión en el compartimiento. La mayoría de las puertas herméticas de los barcos o submarinos tienen dos tipos de cerraduras. Algunas puertas tienen una cerradura con una trinca, y cuando necesitas cerrarlas, solo tienes que empujarla, ya que se cierra de la misma manera que una puerta de malla. Otro tipo de cerradura es la famosa manija redonda, que para abrirla solamente tienes que girarla. Y la única manera de hacerlo es girándola en sentido contrario a las agujas del reloj. Imagínate estar frente a una de estas puertas en un ángulo incómodo, tus manos están resbaladizas porque puede haber aceite o agua en el compartimento. Y comienzas a entrar en pánico. Quiero decir, es una situación de vida o muerte. Creo que la escena fue muy realista, por eso le doy un 10 de 10. Greyhound en la mira del enemigo. Es una película espectacular, porque describen la trama con gran precisión histórica. En la película, los alemanes realizan una estrategia llamada táctica de manada. Si ves dos torpedos viniendo de diferentes direcciones, quiere decir que hay más de un submarino disparando. Este tipo de táctica es extremadamente efectiva. Creo que esta escena, en la cual vemos el ataque al destructor, es muy realista. Y esto se debe a que, en la escena, podemos ver la estela del torpedo que se dirige hacia ellos gracias a la cavitación de las hélices. Estas hacen burbujas mientras están bajo el agua, y eso crea un rastro detrás del torpedo. Y si un oficial ve este rastro rápidamente, puede darle aviso al oficial al mando, y él realizará las maniobras correspondientes. Si es de noche, es aún más fácil ver el torpedo porque como que brilla debido a la fosforescencia del agua. Antes, muchos de estos torpedos tenían un sistema de propulsión eléctrica. Tenían baterías y motores eléctricos y cuando se los lanzaba, se dirigían directamente hacia el objetivo. Hoy en día, los torpedos tienen un sistema de propulsión de combustible y un alcance muy largo. Creo que la escena es absolutamente realista. En cuanto a la maniobrabilidad de ese destructor, hay que tener en cuenta
que no se trata de un acorazado de 50.000 toneladas. El barco de esta escena no pesa tanto. Los destructores modernos más pesados de la Marina de los Estados Unidos pesan unas 7.800 u 8.000 toneladas. El sistema de propulsión, los motores de las hélices y los timones de estos destructores están pensados para alcanzar alta velocidad y tener buena maniobrabilidad. Y esto se debe a que en la Segunda Batalla del Atlántico no se los lanzaban solamente a los barcos, sino también a los submarinos. Y eso implicaba tener que maniobrar rápidamente. No siempre las balas impactan contra el agua, y si le dan al objetivo o no, depende de muchos factores. Si una bala de calibre 50 impacta contra el agua, generalmente rebota. Y si va por debajo del agua, pierde velocidad muy rápidamente. Por lo tanto, es muy poco probable que impacte de esa manera en un casco de acero. En esta escena, podemos notar que el submarino está en la superficie, sin embargo, lo bombardean, y luego explota. Y además, podemos ver que en la cubierta del barco hay cañones antiaéreos. Y si esos proyectiles estallan dentro del barco, pueden causar explosiones secundarias. Pienso eso porque primero se escucha una explosión inicial y luego una masiva. Hay tanto combustible y tantas armas a bordo de ese submarino que, una vez que los proyectiles impactan el casco, bueno, definitivamente explotan. Le voy a dar un 10 de 10 a esta película, porque, bueno, me pareció muy realista. Are we absolutely sure of our position? Yes, sir. An exact satellite fix. HMS significa en inglés Her Majesty's Ship. Y bueno, en la escena muestran que el chico piensa que el Devonshire está navegando en aguas internacionales. Los malos han interferido de alguna manera con el sistema de navegación de ese barco, y en realidad, está navegando dentro de las aguas territoriales chinas por solo 1,5 metros. El crucero Devonshire lo desconoce. Esto es algo que puede suceder en las guerras de hoy en día. Por ejemplo, hace poco tuvimos una situación en el Mar Negro, en la que alguien falsificó el sistema automático de información de un par de buques de guerra de la OTAN. Y bueno, los ubicó frente a la costa de Sebastopol, en Crimea, donde hay una base naval rusa. Y la verdad es que eso es algo demasiado peligroso de hacer. Bueno, podemos decir que por estas razones, la escena es bastante realista. El inglés es el idioma internacional para la comunicación en el espacio aéreo. Sin embargo, a veces, puede haber algunas personas que no lo hablen. Por esta razón, existen otros métodos de comunicación. Están las luces intermitentes, las banderas de señalización, y además hay acuerdos, que sirven para evitar que se cometan errores. Sound the general alarm. The ship has been overflown by 2 Chinese MiGs. We believe they have hostile intent. El oficial al mando ordena una alarma general. Eso significa que todos deben ir a los puestos de combate. Además, podemos ver que hay luces rojas, que por lo general se encienden en la superficie de un barco por la noche. Y esto se debe a que en los compartimientos hay poca luz, entonces, de esta manera, las personas pueden ver. Hay partes de los pasillos que están iluminadas, aunque no necesariamente con luces rojas. Por ende, eso que vimos recién no es muy realista. Este objeto que aparece en esta escena no es realista para nada. Perforar el casco de un barco de guerra de esa manera no hará que se hunda. Ahora bien, en este caso, los malos se dieron cuenta que al perforar el casco en un punto débil y a lo largo de la quilla del barco, para atravesar varios compartimentos, bueno, harían que el HMS Devonshire se desborde y entre tanta agua, que finalmente se hunda. Le doy un 1 de 10 porque no me pareció realista. Sir, I'm picking up mobile bandwidth low latency transmissions. Could be a UAV data link. Estoy muy familiarizado con la serie The Last Ship. En la escena, nombran algo llamado RPAS, que son las siglas de vehículo aéreo no tripulado, y es una herramienta de vigilancia y reconocimiento de inteligencia. En la última década, hemos visto cómo los vehículos aéreos no tripulados han pasado de ser solo un sensor, que toma un video o una foto y lo envía a la nave nodriza, a ser un vehículo aéreo que posee armas reales.
Naval spy radar. But sir, if the Russians pick it up, they'll track our bearing. We've got 30 seconds and we shut it down. Sir, I gave an order. Bueno, el radar espía forma parte del sistema de combate Aegis del buque. Este radar, llamado Spy One, proporciona cobertura de 360 grados, es decir, te muestra cómo está la zona marítima y aérea, a más de 160 kilómetros de distancia. Es el mejor radar del mundo, ya que nos brinda, bueno, un conocimiento exacto de cómo está la situación en el exterior del barco. Tuve 4 de estos destructores a mi disposición cuando estuve en Europa y eran absolutamente geniales. Un barco siempre tiene 2 áreas de control. Una es el puente de mando, desde la cual se tripula el barco. Desde allí el capitán controla la velocidad, el timón, el rumbo y la dirección a la cual se dirige el barco. El centro de información de combate es muy importante a la hora de batallar. En esta parte del barco, los marineros reciben instrucciones del capitán, para luego llevarlas a cabo de forma eficaz. Bueno, lo que me gusta mucho de la serie y de la escena que vimos es la profesionalidad y calma que tienen los tripulantes. Por este motivo, le doy una puntuación alta. Le voy a dar un 9 de 10. General quarters. Sound general quarters. All engines ahead full. Aye, aye. La parte en la que da una señal utilizando un silbato desde el puente de mando es realista. En esta escena, estos hombres están en sus puestos de combate y quieren llamar la atención de los demás. Y la realidad es que en la marina eso sucede. Es decir, cuando alguien quiere llamar la atención de toda la tripulación, el contramaestre suele utilizar un silbato o activar una sirena. Stand by to roll depth charges. Cuando disparan, el submarino se sumerge. Los marineros tiran muchas cargas submarinas. Esas cargas están en contenedores, que parecen ser barriles de casi 200 litros, que tiran desde la popa del barco, luego de que el artillero diera la orden, y fijara la profundidad a la que explotaría. El artillero se encarga de estimar a qué profundidad cree que se encuentra el submarino, luego de haberlo visto en la superficie. Esto puede llegar a ser difícil de estimar, aunque bueno, los submarinos tienen un límite de profundidad que pueden alcanzar. Le doy un 10 de 10 por el contexto histórico. Gracias por ver este video. Si te gustó, haz clic en el enlace de aquí arriba.